¿Qué asiento prefieres? Bueno, aquí adelante tenemos 4 asientos y durante los próximos minutos vamos a ver cómo esos 4 asientos se relacionan con nuestra vida y obviamente se relacionan con el pasaje. Pero para introducir al tema cuento una infidencia personal, y es que es muy difícil ser alto. Tiene serias complicaciones muy grandes. Los niños lo miran a uno con sorpresa porque los gigantes todavía existen en la tierra. Y no, eso es súper alto. Esta semana, por ejemplo, que me fui a peluquear y arreglarme bien bonito para ustedes, estaba peluqueándome y, bueno, alguien me estaba peluqueando porque yo me peluqueo a mí mismo, y había una señora al lado que todo el tiempo me estaba mirando. ¿Han tenido esa sensación de que ustedes saben que lo están mirando, pero así como, y entonces súper incómodo? Yo sé que yo soy muy bonito, yo sé, sí, pero y esa señora, bueno, me paró a pagar y la señora me seguía mirando y yo como volteo, pero obviamente no le digo que está mirando, sino la volteo a mirar y la señora como con cara de sorpresa llega y me dice: joven, ¿usted cuánto mide? Entonces yo le digo 1,92 y la señora, ¡wow! Sí, o sea, como una sorpresa extraordinaria de que haya gente tan alta. Y trae también muchos inconvenientes ser alto. Por ejemplo, yo no sé si los diseñadores o ingenieros que hicieron los buses en Colombia pensaron que algún día iba a haber gente de más de 1,60. Entonces las sillas, uy, no, Dios mío, es la cosa más harta del mundo. Me toca o en la silla del fondo del pasillo, que no hay nadie, sí, arriesgando mi vida en un freno, salir volando por el parabrisas, o sentarme y la rodilla me quedan en la nuca. Es una cosa hartísima, sí, es una cosa. Pero también, además de eso, me pasa cuando tengo que viajar en un avión, también pasa, o sea, como no tengo tanta plata para pagar primera clase, en la clase turista, uy, Dios mío, cuando hay vuelos así sobrevendidos, como que apiñan más esas sillas, y además uno con ese cinturón de seguridad que me parece la cosa más incómoda del mundo, y que, dicho sea de paso, no sé cómo lo puede salvar a uno un cinturón si hay un cataclismo de ello, no sé cómo lo puede salvar. Entonces he aprendido que cuando voy al aeropuerto, llego antes y puedo pedir una silla, y pido una silla específicamente, la silla de emergencia. Porque en la silla de emergencia hay un mayor espacio por la puerta y todo eso, entonces hay un mayor espacio. Y estar en una silla de emergencia requiere ciertas responsabilidades, ¿no es cierto? Ciertas responsabilidades legales y civiles, que se las hacen a uno saber antes de que arranque el vuelo. La azafata llega y le dice: señor, ¿puede leer por favor el folleto? Un folleto pues larguísimo, y explican todas las responsabilidades de lo que uno debería hacer en caso de una emergencia. Y antes de que arranque el vuelo, la niña le dice a uno: ¿está dispuesto a aceptar las responsabilidades que vienen con ese asiento? Y uno que tiene alma de héroe dice: por supuesto que sí. Yo siempre que voy en estos asientos de emergencia me pregunto: ¿qué pasaría si mi vida y la vida de otros dependiera del asiento que yo escogí? Porque qué tal que yo entre en pánico en medio de una situación difícil y no dejen salir a las personas por la puerta de emergencia. O qué tal que me salga el alma de héroe y entonces yo pueda rescatar a las personas y se salvaron 100 personas porque yo me senté en ese asiento. ¿No les parece una cosa muy grande? Mi propuesta es que en la vida, nuestra vida y la de otros, puede depender del asiento que escoges. Vamos a ver cuáles son los 4 asientos que nos propone el texto bíblico que vamos a estudiar hoy. Está en Mateo, capítulo 27, versículos 1 hasta el 26. Dice el texto bíblico: muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les digo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar esto en el tesoro porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo de Alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata,
el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en los sueños. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que les suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificara. Historia que todos conocemos, el injusto juicio de Jesús. Antes de comenzar a ver las sillas que nos ofrece este juicio, quiero partir de un mismo lugar para todos nosotros, y es este: todos los seres humanos somos responsables delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque he vuelto a escuchar con mucha frecuencia ese argumento de muchas personas, que cuando uno les presenta el evangelio dicen como: bueno, pero es que yo no soy tan malo como Hitler. Ese es un argumento que no tiene mucho peso. Permítanme explicarles por qué, por medio de esta ilustración. ¿Recuerdan la película Titanic, no es cierto? ¿Sí? Sí, que la película es más larga de la historia y súper romántica y todas esas cosas, muy bonita. Estaba Jackie Rose, ¿no es cierto? Jackie Rose, sí. Un amor eterno, sí. Que todos sabemos la canción, bueno. En fin, ¿recuerdan cuando se estaba hundiendo el barco, no es cierto? Se empieza a hundir el barco y pues se empieza a hundirse, como se hunden los barcos. Entonces, Jackie y Rose comienzan a correr hacia el extremo del barco, ¿no es cierto? Comienzan a correr para agarrarse. Una situación terrible, los botes salvavidas ya habían salido, hay gente cayendo a los lados, gente muriendo, una cosa terrible, y Jackie y Rose siguen corriendo hasta la punta del barco para sobrevivir, ¿no es cierto? Y recuerdan que llegan hasta las barandas y se agarran de ahí, pues lo único que estaban esperando realmente era un milagro o morir un poquito después. Y están ahí, y esa es la película. Ahora imaginemos el diálogo que podría pasar. Listo, hasta ahí va la película. Ahora la propuesta de Miguel. Imagínense que están ahí Jack y Rose, ¿no es cierto? Y entonces Rose mira a su amado y con esa voz profunda que tiene le dice: amado mío, te voy a amar más allá de la eternidad. Y él está tranquilo y le dice algo como: yo también. Y ella lo ve con esa tranquilidad y le dice: oye, ¿por qué estás tan tranquilo? O sea, se está hundiendo el barco, nos vamos a morir y tú fresco. Entonces él responde en nuestro diálogo hipotético: es que he descubierto algo que nos puede ayudar. No soy tan malo como Hitler. ¿Qué dirían de ese argumento? ¿De qué sirve? De nada, porque en ese barco no se puede hacer una clasificación de buenos y malos. Todos son necesitados, todos necesitan salvarse, no importa. O sea, tal vez una observación histórica, sí, no es más malo que Hitler, está bien, pero es que él necesita un rescate, no importa su bondad o su maldad. Y ese es el punto. Muchos cristianos han respondido ante ese argumento diciendo como: es que todos somos igual que Hitler. Eso no es verdad. La Biblia no muestra eso sería muy injusto. Últimamente yo no he practicado un genocidio, no sé si ustedes, pero últimamente yo no he practicado un genocidio y ni pienso hacerlo. Yo no soy igual que Hitler, por lo menos yo no soy igual que Hitler.
Es muy injusto decir que estamos en el mismo nivel, no es así. La Biblia sí dice que todos somos pecadores y por eso somos responsables. El punto no es que todos somos igual que Hitler, el punto es que todos somos responsables. Sí hemos pecado, sí tenemos que responder a Dios por lo que hemos hecho, no por lo que no hemos hecho. ¿Me explico? ¿Por qué parto de ese punto? Porque en este texto veo una expresión que se repite casi de forma calcada en el versículo 4 y en el versículo 24. Cuando Judas tira las monedas de plata a los pies de los líderes religiosos, ¿qué les dicen ellos? Allá tú. ¿Y qué dice Pilato después de que los líderes religiosos han decidido crucificar a Jesús y él sigue eso? ¿Qué dice? ¿Soy inocente? Allá ustedes. Pero sabemos que ese allá ustedes y allá tú no es cierto. Todos son tan culpables, ¿no es cierto? Judas tuvo su parte en esa injusticia, los líderes religiosos tuvieron su parte en esa injusticia, Pilato tuvo su parte en esa injusticia. Allá tú nunca es cierto. Todos los seres humanos somos responsables delante de Dios. Por eso tenemos que escoger una silla. ¿Y cuáles son las sillas que nos ofrece este texto bíblico? Empezamos con los líderes religiosos. El texto comienza con una frase, muy de mañana, una forma de referirse a la madrugada. Eso es muy extraño porque los juicios en Israel, según la ley, no se debían dar en la noche, sino durante el día. Pero el juicio de Jesús, cargado en una serie de injusticias, se dio durante la noche y Jesús no tuvo opción de defensa. Ellos ya tenían el veredicto antes de haber llamado a Jesús. Un juicio absolutamente injusto que incluía la palabra blasfemia, lo cual no era cierto. Jesús no había blasfemado. Y esta es una de las cosas más impresionantes para mí de este texto. Y es que la religión fue la patrocinadora oficial de la injusticia más grande de la historia. La religión mató a Dios. Razón tenía el gran teólogo Dietrich Bonhoeffer al decir lo siguiente: en el fondo, solo existen dos posibilidades en el encuentro del hombre con Jesús. El hombre o bien ha de morir o bien ha de matar a Jesús. Jesús les incomodaba a los líderes religiosos, entonces ellos decidieron matar a Jesús. Eso es una cosa terrible, que la religión haya matado a Jesús. Ahora, quiero que noten una incongruencia dentro del texto. Después de que Judas les entrega las monedas de plata, ¿ven que hay una discusión bíblica? ¿No es cierto? Según la ley, no debemos utilizar este dinero para ¿Ven la hipocresía tan grande de lo que está pasando? Toda la noche habían juzgado a una persona injustamente, sin tomar en cuenta ni una letra de la palabra de Dios, y apenas les entregan las monedas. ¡Ay, es que la Biblia dice! Hipocresía es tomar la Biblia a mi antojo para que diga lo que yo quiero que diga. Con razón, Mateo es el evangelio que utiliza más veces la palabra hipócrita. 13 de las 18 veces que la palabra está en el Nuevo Testamento está en el libro de Mateo. Y es una palabra casi intercambiable, ¿no es cierto? Líderes religiosos e hipócritas. Por eso esta silla, la silla de los líderes religiosos, nos levanta profundas preguntas sobre la asociación. Cuando la gente escucha la palabra cristiano, ¿con qué palabra lo asocia? La primera vez que escucha la palabra cristiano, la gente asocia esa palabra con líderes religiosos o Jesús. Cuando la gente escucha la palabra cristiano, ¿por qué se le viene con tanta frecuencia a la mente la palabra hipócritas? Hace poco escuché una historia que me hizo reflexionar al respecto. Estaba el papá, ¿no es cierto?, con su hijo en la escuela dominicana. Y acaba el servicio después de la enseñanza y todo. Entonces el papá va a ir a recoger al niño a la escuela dominicana y van saliendo por la puerta, por donde sale todo el mundo. Entonces van saliendo y se encuentran en la entrada con el pastor, ¿no es cierto? Y entonces el pastor saluda al papá, el papá muy amable, un tipo muy querido, ¿no es cierto? Pastor, ¿cómo está?
Mucho gusto, ¿cómo le ha ido? Y el niño entonces abraza al pastor y lo saluda, hola pastor, ¿cómo está? Y empiezan a dialogar el papá con el pastor, empiezan a dialogar y el niño ahí cogido de la mano del papá escuchando todo el diálogo. En algún momento el niño interrumpe el diálogo y dice, pastor, una pregunta, dime, pastor, ¿qué tiene que hacer uno para vivir en la iglesia? Y el papá, no, hijo, eso no, pastor, disculpe, no, hijo, eso no se puede, uno no puede vivir en la iglesia. Y entonces el niño se pone triste, realmente se pone triste, y se pone así al borde de las lágrimas, como así, que uno no puede vivir en la iglesia, y entonces estaba muy triste, y el pastor pues no sabía qué hacer, y le dijo, no, pues tranquilo, no te preocupes, igual puedes venir cada 8 días, y está bien, no, pero es que yo quiero vivir en la iglesia, y el papá orgulloso, ¿no es cierto?, orgulloso por ese hijo tan devoto del Señor, que quiere vivir en la iglesia. Y entonces al pastor se le ocurre preguntar, pero tú, ¿por qué quieres vivir en la iglesia? Y entonces el niño dice, es que aquí mi papá sí es una buena persona, no como en la casa. La hipocresía no pasa de moda. Seguimos enfrentándonos a la tentación de aislar a Dios a unas partes de nuestra vida y no dejar que Él invada nuestra vida. Seguimos enfrentándonos a la tentación de matar a Jesús. Y es que la hipocresía es más fácil que la devoción. Es mucho más fácil dejarle a Dios un par de horitas a la semana, un par de minutos a la semana. Claro que es mucho más fácil que tener una devoción verdadera, que cada día Él toque mi vida. Claro que es más fácil de llevar la hipocresía. Pero esta silla también levanta profundas preguntas sobre nuestros sueños. ¿Qué sueños tenemos? ¿Cuáles son nuestras metas, nuestros planes, nuestros propósitos? Pero aún más, como seguidores de Jesús, ¿qué deberíamos soñar? ¿Cuál debería ser nuestro sueño? ¿Y qué pasa si no cumplimos nuestros sueños? Los líderes religiosos tenían metas y propósitos muy claros, que incluían el templo, y Jesús se les atravesó. Y entonces tuvieron que matar a Jesús. Me preocupa, volví a decirlo, me preocupa con mucha preocupación, porque no se preocupa con preocupación. Entonces me preocupa profundamente, más bien, me preocupa profundamente cómo escucho a muchos predicadores de hoy en día decir que Jesús es un medio y no un fin. Es decir, que Jesús es un medio para cumplir tus sueños, que Jesús es un instrumento para que puedas llegar a cumplir eso que estás soñando. Y si no lo cumples, ¿qué? ¿Vas a dejar de amar a Jesús? Jesús no vino para ser un medio, Él vino para ser un fin. El sueño de todo cristiano no debería ser otro que Jesús. Si no tenemos nuestros sueños claros, tarde o temprano vamos a terminar matando a Jesús. Por eso mi invitación es a que te pongas de pie de esta silla y me acompañes a ver la siguiente silla que nos ofrece el texto bíblico. Nuestro querido amigo Pilato. Dentro de los detalles únicos que tiene este texto bíblico está ese que Jesús, a la única persona que en esta sección le dice algo, es a Pilato. 3 palabras, ¿no es cierto? Tú lo dices. Tú dices que yo soy el rey de los judíos. Eso es absolutamente revolucionario, porque Jesús estaba reclamando ser más que el César, más que el rey de los judíos, ¿no es cierto? Absolutamente revolucionario. Pero más aún, está involucrando a Pilato dentro de esa declaración. Le está diciendo, ¿tú qué vas a hacer con el hecho de que yo sea el rey de los judíos? ¿Qué hizo Pilato? Fue indiferente. Y al ser indiferente, tomó una posición. Y además de eso, Pilato tuvo el privilegio de escuchar a su esposa. Nota al pie de la página: esposos, escuchen a las esposas, porque la esposa tenía un sueño perturbado por causa de Jesús y le dijo, él es inocente. Y aún así, ¿qué hizo Pilato? Fue indiferente con eso.
Qué triste pensar que la indiferencia es no hacer nada. La indiferencia nunca es una posición neutral. La indiferencia es una decisión por la injusticia. Crucificaron a un inocente. Pilato sabía que era inocente y no hizo nada al respecto. Eso es injusto. Por eso la silla de Pilato nos levanta profundas preguntas sobre la política colombiana y el cristianismo. Porque es tan fácil para nosotros ser indiferentes. ¿Qué hemos hecho los cristianos frente a tantos inocentes que están sufriendo hoy por las políticas de nuestro gobierno? Nos hemos pronunciado frente a la injusticia. Hace un par de meses se debatió en el Congreso, y ustedes lo recuerdan, la ley del matrimonio igualitario, ¿cierto? O el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y pues se debatió como abiertamente, lo pasaron por el canal del Congreso. Por primera vez vi en mi vida el canal del Congreso, el canal más aburrido del planeta. Y pues estaban todos debatiendo y dando sus argumentos. Una situación bien fuerte porque permitieron que al Congreso entraran barras de lado y lado, ¿no es cierto? Entonces la gente gritando arengas y todo, y afuera también había una cosa bien fuerte. Mientras adentro se estaba debatiendo qué se hacía con el matrimonio igualitario, afuera había un grupo de gente que tenía carteles, un hombre más una mujer, ¿no es cierto? En su mayoría eran grupos cristianos que habían convocado una marcha para apoyar el matrimonio heterosexual, ¿no es cierto? Y en la misma Plaza de Bolívar habían llegado los grupos de LGBTI y estaban obviamente apoyando el matrimonio homosexual, diciéndoles a estos que eran unos retrógrados, estos diciéndole que eran unos sodomitas y cosas así por el estilo. Una situación muy tensa, muy fuerte. Efectivamente, como ustedes saben, no se aprobó el matrimonio igualitario en el Congreso. Sin embargo, por alguna jugada política, la Corte Constitucional sí lo hizo. Mejor dicho, eso es un enredo político del cual no quiero meterme. Tengo muchos amigos cristianos en las redes sociales y me llegan muchas invitaciones para ir a apoyar esa marcha, obviamente la heterosexual, ¿no? Entonces, para apoyar esa marcha de un hombre y una mujer. Y me llegaban invitaciones, ¿no es cierto?, con versículos bíblicos y todas esas cosas. Meses después pasó todo lo de los campesinos y no me llegó ninguna invitación. Y estamos a las puertas de que se apruebe una reforma de salud absolutamente injusta, donde solo las personas con dinero van a poder acceder a la salud, y no me ha llegado ninguna invitación. ¿Por qué somos tan buenos? Cuando algo toca nuestra moralidad salimos a protestar, pero cuando algo es injusto nos hacemos los indiferentes. La indiferencia nunca es neutral. Es una posición por la injusticia. Y recuerden que Jesús dijo, cualquier cosa que hagan a estos pequeños, también me la están haciendo a mí. Por eso la pregunta que hizo Pilato sigue tan vigente. ¿Y qué voy a hacer con este Jesús? Pero esta silla también levanta profundas preguntas sobre la responsabilidad que tenemos con la información que recibimos. ¿Qué has aprendido sobre Jesús últimamente? ¿Qué información nueva tienes sobre Jesús? ¿Y qué has hecho con esa información? Me preocupa cómo muchas personas sencillamente vienen a la iglesia un fin de semana, reciben información sobre Jesús y a la siguiente semana vuelven y otra vez la misma rutina, y su vida está siendo un ciclo, una y otra vez la misma cosa. Una noticia: tú eres responsable por la información que tienes sobre Jesús. Cada cosa nueva que has aprendido sobre Jesús te invita a hacer algo específico, y si no lo estás haciendo, no estás siendo responsable con la información que tienes. Por eso mi invitación, la cual es muy extraña viniendo de un pastor,
invitación, si no vas a hacer nada con la información que tienes sobre Jesús, no vuelvas a la iglesia, por favor. Porque vas a seguir siendo responsable por la información que te estamos dando aquí cada domingo, vez tras vez, con sermones, por medio de la alabanza, y no nos podemos quedar con los brazos cruzados. La indiferencia es una decisión. Pilato era la única persona a la que Jesús le reveló su identidad. ¿Y qué hizo él con eso? Nada. Por eso mi invitación es a que te pongas de pie de esta silla y me acompañes a ver la siguiente silla que está en nuestro texto bíblico. Nuestro querido Judas. Que seamos sinceros, ese hombre se tiró el nombre de Judas para todo el mundo, ¿no es cierto? Sí, yo no conozco al primer Judas, de verdad, de verdad. Sí, no, y ustedes mirarían rarísimo. Sí. Les presento a Judas Pulido, ¿no? Sería una cosa terrible, ¿no? Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. ¿Qué es 30 piezas de plata? ¿Qué significa? Si pueden buscar en su casa o si tienen la Biblia por ahí, está en Éxodo 21:32. Permítanme explicarle de qué se trata esto de las 30 piezas de plata. Los judíos tenían un sistema de indemnización por daños. Como era una cultura agrícola, entonces en su mayoría pues la gente tenía vacas o bueyes. Supongamos que yo voy caminando por el campo y en esas el vecino dejó al buey o al toro suelto y el toro me cornea porque ese día iba vestido de rojo. ¿Qué debería pasar? Según las leyes, si el buey me hería, debían darme una indemnización monetaria, pero sacrificar también al toro. Si me mataba, entonces sacrificaban también al toro por la vida, vida por vida, ojo por ojo, decía la ley. Y además de eso me dan y le dan a mi familia, porque pues yo ya estaría muerto, a la familia una indemnización mayor. ¿Qué pasaba si la persona corneada por un buey o un toro era un esclavo? Llega el toro, lo cornea y la herida es tan grave que esa persona muere. Aquí está el detalle. No matan al toro, sino que solamente dan una indemnización. ¿Cuál es el precio? 30 piezas. Los judíos trataban a los esclavos mejor que otras culturas, pero igual seguían siendo esclavos. Eso es lo que me impresiona de este texto. Judas vendió a Jesús por el precio de un esclavo muerto. Si ustedes leen en Zacarías 11:12, se van a dar cuenta que ese precio era el precio de un jornal, de un día de trabajo. 30 piezas de plata no era nada. Judas hubiera podido ganar ese dinero al siguiente día y aún así vendió a Jesús. ¿No les parece muy terrible eso? De toda la historia de la humanidad solo ha habido 12 personas, de todos los millones de seres humanos que han existido o existirán, solo ha habido 12 personas que disfrutaron en la misma mesa con Jesús la última cena. Dentro de esas personas estaba Judas, y aún así vendió al Señor, teniendo una relación tan exclusiva con Él, lo vendió por 30 piezas de plata. El problema no es que eso pasó, el problema es que sigue pasando. Les hago una pregunta teológica. ¿Qué es más grande que Dios? Muy bien. Nada. ¿Y qué es más valioso que Dios? Nada. Entonces, ¿por qué seguimos vendiendo a Dios? Por ese carro, por esa carrera, por esa persona, por ese sueño, por esa canita al aire. ¿Qué es cualquiera de nuestras decisiones comparadas con el valor de Dios? Nada. Seguimos vendiendo a Jesús por 30 piezas de plata. Sencillamente tienen un nombre diferente. Ahora, ustedes piensan que estoy haciendo abogado del diablo defendiendo a Judas. Y sí,
Porque sí, lo que Judas hizo fue cobarde, lo que Judas hizo estuvo mal. Judas vendió a Jesús y eso es muy bajo. Pero Judas no fue el único que traicionó a Jesús. Todos los discípulos traicionaron a Jesús. ¿O no es traición huir cuando toman al maestro? ¿No es traición lo de Pedro que lo negó? Eso es traición. Eso es traición. Lo que nos sorprende de los evangelios no es que Jesús haya escogido 12 personas dentro de las cuales estaba un traidor. Lo que nos sorprende de los evangelios es que Jesús escogió a 12 traidores. Y eso nos debería dar esperanza. Porque si ustedes recuerdan, Jesús estuvo dispuesto a restaurar a todos esos traidores. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Pedro, que lo negó? 3 veces, dicen los teólogos, que 3 veces por cada una de las 3 negaciones Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Estuvo dispuesto a restaurarlos. Y yo estoy convencido de algo: Jesús estaba dispuesto a restaurar a Judas. ¿Saben por qué lo digo? Porque en el texto bíblico, en Mateo capítulo 26, versículo 50, ¿saben cuál fue el último adjetivo calificativo con el que Jesús definió a Judas? Llega la turba enardecida en la cual estaba encabezando Judas, llegan al jardín del Getsemaní y Judas le da el frío eso de la traición a Jesús. ¿Sabe cómo le responde Jesús? ¿Sabe cuál es la primera palabra que utiliza para Judas? ¿Sabe cómo le dice? Amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿no les parece eso impresionante? El traicionero, el traidor que lo había vendido, Jesús le está diciendo amigo. Por eso la silla de Judas levanta profundas preguntas sobre nuestra cristología. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Piensas que Él pagó el precio completo por ti? ¿Piensas que su sacrificio en la cruz es suficiente? ¿Piensas que Dios en su esencia es amor? Me preocupa que muchos cristianos hemos utilizado las frasecitas cristianenses, esa como Dios me ama a pesar de mí, o Dios te ama a pesar de ti. Eso no es bíblico, porque vean lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 8: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No a pesar de ser pecadores, sino cuando todavía, en los momentos más oscuros de nuestra existencia, en ese punto Jesús nos amó. Jesús no amó a Judas a pesar de Judas, sino incluso con lo que había hecho. Le dijo amigo. Esto no lo ha propuesto ninguna religión en la historia de la humanidad. Para la religión tú tienes que ser bueno para que Dios te ame. El cristianismo propone que Dios te ama cuando todavía. Eso es algo muy profundo. En medio de mis errores, en medio de los lugares más oscuros de mi vida, en medio de los peores pecados que he cometido, ahí estuvo Jesús para repetir la misma palabra: amigo. Pero la silla de Judas también levanta profundas preguntas sobre la culpabilidad. ¿De qué te sientes culpable? ¿Por qué es tan difícil perdonarte por ese pecado? Creo que el problema de Judas no es que Jesús no lo hubiera perdonado. El problema de Judas es que no se pudo perdonar a sí mismo. Muchos tratamos de cubrir la culpa con dosis extraordinarias de religiosidad, cumpliendo esto, aquello, ¿no es cierto? Y nos sentimos mal. Ay, no leí hoy, o no hice hoy. Todo el tiempo queremos hacer como para cubrir nuestra culpa. No creemos que Dios nos ama tal y como somos, y queremos cubrir con nuestra religiosidad. Son ese tipo de personas que cuando les pasa algo malo, la primera pregunta que hacen es: ¿y ahora qué hice?
Es una forma de traducir el que estoy pagando. Realmente Jesús pagó todo por ti. Por eso esas palabras son tan poderosas. Todo está consumado. Y todo en el original quiere decir todo. No hay nada por qué pagar. Si Jesús no te culpa, entonces mi invitación es a que no te culpes, que te perdones, porque el primer agredido ya te perdonó. Pero si te quieres seguir sentando en esta silla de la culpabilidad, mi invitación es a ponerte de pie y que me acompañes a ver la última silla que nos ofrece este texto bíblico. Barrabás. Barrabás es el único personaje en esta historia que no tiene un diálogo, ¿no es cierto? Barrabás no dice nada. ¿Sí? O sea, como está en la cárcel. No, ya no, fin, ya, o sea, esa es la historia de Barrabás, no es mucho más. Él no hizo nada, no apareció como, no, Jesús, yo me entrego por ti. No hizo nada, sencillamente estaba ahí, salió y chao, fin de la historia. Y Mateo solo dice que él era un preso famoso, pero lo que encontramos en otros evangelios, especialmente el evangelio de Lucas, nos dice que Barrabás estaba juzgado por 2 delitos. Insurrección, no resurrección, es que la desfasada ya. Resurrección, no, la resurrección no es un delito, tranquilos. Insurrección, que es otra forma de decir rebeldía, rebelión, y asesinato. Dicen las fuentes que al parecer él encabezaba un grupo de rebeldes, de insurrectos, que estaban peleando contra Roma, y en medio de todas esas situaciones terminaron matando a una persona. Para las leyes romanas, el simple delito de la insurrección era suficiente para condenarte a la cruz. Barrabás no era un preso cualquiera. Barrabás era un condenado a muerte. Barrabás merecía la cruz. Jesús no. Pero Jesús tomó su lugar. ¿Cómo podemos definir el pecado? ¿Cuál es la esencia del pecado? El pecado en su esencia y en su fondo es insurrección. Es decirle a Dios, Dios, yo no quiero que tú gobiernes, yo gobierno mejor mi vida que tú. Es una forma de rebelión, ¿no es cierto? Todos somos insurrectos. Le hemos dicho a Dios, Dios, no quiero que estés aquí, quiero que te vayas y no vuelvas. Esa es la esencia del pecado. Somos insurrectos, o si le quieren poner un nombre propio, todos somos Barrabás. Merecíamos la cruz. Jesús no. Pero Él tomó nuestro lugar. No nos lo ganamos. No nos lo inventamos, pero Jesús tomó nuestro lugar. ¿Qué pasó con Judas? Y perdón, con Barrabás. A Barrabás le ocurrió la gracia. Por eso la silla de Barrabás levanta profundas preguntas. Profundas preguntas. Acerca de la justicia de Dios. ¿Cómo es eso de que un Dios justo vaya a mandar a un inocente a morir en una cruz? ¿No es eso una forma de injusticia? ¿No es la gracia injusta? Creo que uno de los problemas con esta pregunta es que hemos romantizado la cruz. Por eso una serie como la de la Biblia, donde podemos ver en carne y hueso todo lo que significó la cruz, nos ayuda tanto, porque nos recuerda que la cruz no fue bonita. No es bonito que alguien tenga que morir en un arma de tortura romana, y más si esa persona era inocente. Un espectáculo público denigrante. Eso no es bonito. En la cruz Jesús pagó la justicia de Dios. En la cruz vemos no solo lo que Dios piensa sobre nosotros, sino lo que Dios piensa sobre el pecado.
Todos deberíamos haber estado y sufriendo en ese mismo lugar. Nosotros merecíamos la cruz, nosotros merecíamos la muerte. Alguien tomó el precio de la justicia. Y aquí está la resolución de esa pregunta. No es injusto, porque alguien pagó el precio. Y entonces nosotros podemos degustar de la gracia de Dios. Alguien tomó mi lugar. Yo no lo merecía, yo no lo gané. Él era inocente, pero voluntariamente se ofreció a pagar lo que yo tenía que pagar. La gracia es justa. La cosa es que la justicia no cayó sobre mí, cayó sobre Jesús. Pero esta silla levanta profundas preguntas sobre la identidad. ¿Quién eres? Cuando llega el final del día y te sientas en tu cama y das un respiro antes de dormir, ¿quién eres? ¿Cómo te identificas a ti mismo? ¿Cómo te sientes contigo mismo? Estas sillas nos han ofrecido posibilidades de identidad, de encontrar nuestro sentido de valor en diferentes cosas. Está la silla de los líderes religiosos, que encuentran su identidad en lo buenos que son, ¿no es cierto? En querer demostrarle a todo el mundo que soy bueno, soy bueno, soy bueno, soy bueno, soy bueno. Querer demostrar cumpliendo reglas y cumpliendo requisitos solamente para que la gente te diga, ay, tan bueno que eres. Pero tú mismo te das cuenta que no eres tan bueno como la gente supone que tú eres. Si somos honestos con nosotros mismos, somos capaces de cosas terribles. No somos tan buenos como hemos aparentado. Y tarde o temprano, esa máscara termina por cansarse. Es una identidad frágil, porque estás basando tu identidad en las capacidades que tienes y no en Dios. Pero también está la silla de Pilato. Está esa silla que quiere agradar a la gente, ¿no es cierto? Que quiere recibir el aplauso de la gente y no meterse en problemas por hacer lo que es correcto. Luchas con eso porque quieres la aprobación de la gente. Quieres caerle bien a los demás. Te inflas cuando las demás personas te aplauden, te abrazan y te quieren. Pero si alguien te dice no estoy de acuerdo, te desinflas completamente. Estás basando tu identidad en lo que otros piensen. Has hecho cosas que van en contra de lo que tú crees y en contra de tus principios por agradar a otras personas. Esa es una identidad basada en los otros. Pero también está la identidad de Judas. Una identidad basada en cosas que no son Dios. Basadas en 30 piezas de plata. Has basado tu identidad en lo que puedes tener o obtener. Por eso quieres un mejor carro, para mostrarle a toda la gente que tú tienes un mejor carro o una mejor casa, porque ahí está la identidad. Y quieres tener más títulos y más cartones pegados en la pared para decirle a la gente, es que yo tengo más cosas. Estás basando tu identidad en otras cosas que no son Dios. Y cuando no se cumplen tus sueños, entonces peleas contra el cielo. Es una identidad voluntaria. Invitación es a que tomes la silla de Barrabás, porque esta es una identidad basada en la gracia. Barrabás no se la ganó. Barrabás no lo merecía. Él no planeó que Jesús viniera. No. Sencillamente le ocurrió la gracia. Como a ti te ocurrió la gracia. Alguien tomó tu lugar. Una noticia: le caes bien a Dios. No tienes que demostrarle nada, porque Él te ama no a pesar de, sino cuando todavía. ¿Saben ustedes qué significa el nombre Barrabás? ¿Conocen la segunda palabra? Abba. Abba es
Padre. Bar es la palabra aramea para hijo. Barrabá significa hijo del Padre. Esa es una identidad suficientemente fuerte, ¿no es cierto? Vive como hijo del Padre, porque Él ya pagó tu precio. Así que cuando te enfrentes a Jesús, haz la misma pregunta que se debieron hacer todos los seres humanos desde el principio de los tiempos. ¿Qué asiento prefieres? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por amarnos tanto, Señor. Todos tenemos una identidad tan frágil, Señor. Tenemos la tentación de pagar, tenemos la tentación de querer agradarle a otros, tenemos la tentación de querer cimentarnos en nuestros logros, capacidades. Pero tú nos sigues invitando a que nos identifiquemos en ti. No solo contigo, sino en ti. Gracias por la cruz. No la merecíamos, no la ganamos. Somos insurrectos, nos hemos rebelado contra ti, Señor. Pero tú pagaste el precio, gracias. Gracias por asumir el peso de la justicia de Dios sobre tus hombros. Gracias. Ayúdanos a sentarnos en el asiento indicado, Señor. En ese asiento que nos recuerda que somos hijos del Padre. Señor, necesitamos de tu ayuda para tener esa identidad basada en ti. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque también nos ocurrió la gracia y nos permite responder a ella. Gracias porque te caemos bien. Amén. Pongámonos de pie y cantemos juntos a Dios. Hoy es el momento de hacer algo de memoria.